Buenos días, ¿cómo están amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición del segmento internacional. Como hemos venido haciendo las últimas semanas, hoy vamos a conversar sobre el conflicto en Afganistán, pero sobre un tema muy específico, la situación de las mujeres en el país del Medio Oriente. Para eso tenemos una invitada muy especial, nos encontramos con Elizabeth Sea. Elizabeth es directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres. Bienvenida, Elizabeth. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes. No, más bien muchas gracias a ti por acompañarnos hoy día. Me gustaría empezar por hablar un poco sobre la situación de las mujeres en los últimos 20 años, durante todo el tiempo que las tropas estadounidenses han ocupado Afganistán. ¿Cuál era la situación de las mujeres durante esta época antes de que los talibanes ocuparan el poder? Bueno, primero habría que hacer un recuento y una precisión histórica. Los talibanes ocupan el poder desde el año 96, desde 1996 lo ocupan 5 años, ¿de acuerdo? Posterior a eso viene el atentado de las Torres Gemelas y es donde justamente se instauran las fuerzas militares de los Estados Unidos para poder capturar a estos terroristas que habían sido autores de los atentados y también pues a todo aquel que esté vinculado con este movimiento talibán, que era el que presumiblemente habría efectuado este deplorable atentado terrorista. Entonces, cuando ocupa Estados Unidos Afganistán, se produce una etapa de fortalecimiento de los derechos de las mujeres y de las niñas. ¿Y por qué hablo del fortalecimiento? Porque no es que a partir de la ocupación de Estados Unidos se le reconozca derechos a las mujeres, no. Hay una época, hay una fecha histórica que es la Revolución de Abril del año 78, en el cual a partir de la instauración del gobierno de Taraki, se inicia justamente el reconocimiento, por lo menos positivizado, es decir, en las normas, del ejercicio de derechos civiles en favor de las mujeres, ¿no? Entonces ahí se aplica un criterio de igualdad entre hombres y mujeres para ejercicio solamente de derechos civiles. Se erradica una figura como es la del matrimonio forzado, ¿no? Y también se comienza a garantizar acceso a derechos sociales, lo cual se ve pues fortalecido nuevamente a partir del gobierno de la reina Soraya. Pero podemos nosotros decir que, por ejemplo, en la Constitución de 1964 ya se reconocieron también derechos políticos a las mujeres que podían votar y ejercer un cargo público, ¿no? Pero hay algo que también es importante decir. Si bien es cierto, hemos tenido estos reconocimientos progresivos de los derechos de las mujeres, e incluso también este fortalecimiento de los derechos a la educación por la reina Soraya, sin embargo, lo que existe y que sigue existiendo en Afganistán son grupos extremistas, ¿no? Islámicos, que de una u otra manera siempre se han opuesto a estas reformas, ¿no? Entonces, no olvidemos que el contexto social, ¿no? En Afganistán es, digamos, de alguna forma conformado por grupos religiosos de la interpretación de la Sharia, que es la ley islámica, la Sharia, perdón. Y esta ley Sharia tiene una interpretación sunita, que es una interpretación muy radical y muy extremista, y es justamente la forma de interpretar la ley islámica por los talibanes, ¿no? Entonces, cuando uno revisa un poco cómo es que los talibanes interpretan esta Sharia, esta interpretación se basa en 3 fuentes, que es importante mencionarlas. Una interpretación literal del Corán, ¿no? Que es el texto central, digamos, de la religión islámica. Posteriormente tenemos también la interpretación de los juristas de las conductas de Mahoma, del profeta Mahoma, ¿no? Y por último, las denominadas fatuas. ¿Qué es una fatua? Es un pronunciamiento, digamos, o una interpretación jurídica de los académicos islámicos.
Entonces, esta interpretación de la Sharia con estas tres fuentes bajo la escuela jurisprudencial sunita lo que hace es una interpretación radical de la ley islámica. Y en esta interpretación radical no existen derechos para las mujeres. No se reconoce a la mujer como un sujeto de derecho como nosotros sí lo conocemos, ¿no? No olvidemos también el antecedente, María, de que ya Amnistía Internacional en el año 95, en pleno gobierno talibán, lanzó un informe justamente de una serie de violaciones, de vulneraciones contra los derechos a las mujeres y las niñas, denunciando que se habían cometido, por ejemplo, actos de violación sexual. Se aplicaba la pena a delitos graves, a los que le denominaban had, ¿no? Y los sancionaban con la lapidación, la tortura, hasta la muerte, ¿no? Entonces, este es el contexto en el cual las mujeres se han ido desenvolviendo, han logrado poco a poco reconocimiento de derechos, pero vuelvo a repetir, siempre ha existido ahí permanentemente grupos radicales que se han opuesto a la consolidación de los derechos de las mujeres en Afganistán. Elizabeth, hay algo que quería discutir contigo y es que en las últimas semanas hemos visto declaraciones de los portavoces talibanes que, bueno, ellos afirman de que a pesar de que ellos van a seguirse rigiendo bajo la Sharia, van a ser mucho más permisivos con las mujeres. Se ha dicho inclusive que las mujeres y las niñas no van a tener que dejar de acudir a las escuelas, pero que digamos, bajo que van a tener que estar en aulas separadas de los niños, de los hombres. ¿Qué tan cierto es esto de que los talibanes están siendo un poco más flexibles? ¿Es cierto o solamente, digamos, es una imagen que quieren dar al mundo? Yo definitivamente no creo en esta, digamos, en esta iniciativa o quizás en esta propuesta reflexiva de los talibanes, producto de quizás ser conscientes del avance de los derechos de las mujeres, porque, vuelvo a repetir, los talibanes no se rigen por políticas públicas, ellos no se rigen por tratados internacionales de reconocimiento de derechos humanos, ellos se rigen por su religión, que es ley, es la ley islámica, la sharia, la interpretación radical de la ley islámica, y ellos, bajo esta interpretación, lo que reconocen no son derechos, son concesiones, y concesión no es derecho, eso hay que dejarlo súper claro, ¿no? Más bien, yo creería en esta, digamos, en este cambio, ¿no? En esta reflexión, digamos, de estos señores, en este cambio de conciencia de los talibanes, si es que ellos dieran una resolución a nivel gubernamental, ¿no? O a nivel legislativo en el cual exista pues un reconocimiento expreso de los derechos de las mujeres bajo el gobierno talibán, acatando un poco la última resolución del Consejo de Seguridad que se ha adoptado a nivel de la Organización de Naciones Unidas, en el cual están instando justamente a que el gobierno talibán no solamente deje ir a las personas que quieren salir del territorio Afganistán o afgano, sino que reconozcan también que se va a respetar los derechos de las minorías, ¿no? Y de las mujeres y de las niñas. Lo pide la resolución. Entonces, si yo viera que existe algo mucho más allá que simplemente una palabra, definitivamente podría existir algún tipo de expectativa positiva, pero en este campo yo sí no lo creo, porque aquí hay que entender que lo que conduce a los talibanes es justamente la fuerza de su religión, ¿no? Y sus convicciones e ideologías basadas en su religión, donde, vuelvo a repetir, la mujer no existe, ¿no? Y ellos en ningún momento han dicho que van a dejar de aplicar la ley, la interpretación de la ley Sharia, sino que lo que van a hacer es un poco como que adecuar los derechos, pero eso no es reconocimiento de derechos, eso es simplemente una concesión. Elizabeth, quisiera que por favor nos hables un poco, nos ejemplifiques un poco qué es lo que están viviendo las mujeres en Afganistán, porque, bueno, mucho se habla del tema de las escuelas, de que, por ejemplo, las mujeres no pueden salir a la calle sin la presencia de una figura masculina, pero quisiera que por favor
nos des ejemplos concretos de lo que las mujeres están teniendo que sufrir hoy en día en Afganistán. Bueno, fíjate que aquí de lo que se está viendo en las noticias, ¿no? Inclusive también ha habido hace poco un informe de la que fuera la ministra de la Mujer en el gobierno saliente antes del gobierno talibán, y se dan pues estas denuncias de que ahora las mujeres están siendo pues confinadas al hogar, las niñas ya no salen por temor, porque los guardias, las fuerzas militares de los talibanes que se han diseminado en todo el territorio, sobre todo en la parte de Kabul, porque Kabul, siendo la capital, digamos, el territorio, la zona donde se consolidó muchísimo más, ¿no? El reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ahí las mujeres trabajaban, existían, bueno, era fuerza de trabajo, habían alcanzado inclusive algunos puestos reconocidos, mujeres que trabajaban en embajadas, mujeres que trabajaban en ministerios, mujeres que trabajaban en ONG, en departamentos de defensa legal, defensoras de derechos humanos también afganas, y las escuelas, digamos, las más prestigiosas estaban en Kabul, y las universidades que admitían pues a las niñas, a las adolescentes para poder formarse en la educación básica, pero también en la educación superior. Y ya no salen. Entonces es un tema del temor. Se está denunciando también lo que tú decías, que no pueden salir si es que no es en compañía de un hombre, o con un permiso tipo notarial del pater family, o sea, del padre de familia, o del marido, del esposo, ¿no? O del hermano mayor. No pueden salir, no pueden desenvolverse solas. Lo que sí se ha instaurado, porque eso sí existe y la ley lo ha vuelto a establecer, es algo que se dio también en el anterior gobierno talibán, ¿no? En el anterior gobierno talibán, en el año 96, no me acuerdo muy bien, se fortaleció una ley para el uso de la burka, ¿no? Entonces, ese uso de la burka, que es justamente es este manto, este velo que cubre a la mujer desde la cabeza hasta los pies con solamente una rejilla, ¿no? Fue aprobado por el Tribunal Supremo del Estado Islámico, y este precepto sobre el velo de las mujeres hoy en día está volviendo a ser exigido, ¿no? Legalmente. Entonces, no solamente estamos viendo de que se está aplicando una rigurosidad de la interpretación de la ley en la vestimenta de las mujeres, sino también en el ejercicio de sus derechos civiles, como el derecho al libre tránsito. El derecho a la educación también está siendo condicionado por, de acuerdo a lo que me están diciendo, bueno, lo que leo y he escuchado de estas mujeres que son defensoras de derechos humanos en Afganistán. También se está denunciando que muchas niñas ya no están siendo admitidas en el colegio porque se entiende de que ahora hay digamos, han cambiado las reglas de conducta en todas las escuelas, ¿no? Entonces, esta sensación de incertidumbre, de zozobra, de inseguridad, es algo con la que las mujeres van a tener que aprender a vivir de aquí en adelante, porque ya no existen una institución que las defienda. Al no existir, María, ahora en Afganistán, ONGs defensoras de derechos humanos, porque se han ido, ¿no? Al no existir, ¿no?, un establecimiento, por ejemplo, de la ONU, ¿no?, en Afganistán, en Kabul, eh, ya ellas están de alguna manera desprotegidas, ya no contando con un Ministerio de la Mujer, que en este momento todo está suspendido. Al no tener una representación de la mujer, también esto se ve en peligro. Y lo que aquí se quiere, y ahí sí estoy de acuerdo con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es que se logren las reformas políticas, pero de forma inclusiva, con mujeres que también han sido representantes, ¿no?, afganas, ¿no?, de la misma Asamblea Nacional de Afganistán, o sea, lo que para nosotros sería como un parlamento, ¿no?, y que con ellas se logren los cambios y las reformas. Algo que hasta ahorita no se ve. O sea, en la práctica, el gesto político, ¿no?, y las iniciativas políticas no se están dando, solamente son meras declaraciones, y esta es la situación de las mujeres, que ojalá pues no perdure, y que llame a la reflexión también a los países que conforman el Consejo de Seguridad, ¿no?
Sí, bueno, Elizabeth, lamentablemente las mujeres, como bien dices, están desprotegidas en Afganistán, pero hay algo positivo que yo quisiera resaltar y que conversaba la semana pasada con el internacionalista Ramiro Escobar, y es que hay grupos de mujeres en Afganistán que aún continúan organizándose, que incluso en las últimas semanas se les ha visto protestando. Estos grupos de mujeres que activamente defienden sus derechos corren peligro ahora con la toma del poder de los talibanes. Por supuesto, vuelvo a repetir, al no tener ya organismos internacionales de defensa de los derechos humanos con sede en Afganistán, al no tener ONG, ¿no? Que justamente respaldan esta defensa de los derechos humanos en Kabul, definitivamente las mujeres están desprotegidas. No hay que perder de vista tampoco que la mayor población, ¿no?, en Afganistán se concentra en la población campesina. O sea, Kabul, digamos, es la parte más desarrollada por ser la capital, donde se ha concentrado justamente los entes políticos y también estas organizaciones no gubernamentales, ¿no?, internacionales, y han hecho de Kabul su sede. Pero si nosotros vamos a la zona rural, digamos, de Afganistán, a esa zona donde todavía existe un índice de pobreza importante, aquí las mujeres viven otra realidad. O sea, ahí hay que ser concretos, ¿no? Sí, claro, hay mujeres que siguen abogando por la defensa de los derechos de las mujeres, pero muchas veces, vuelvo a repetir, estos derechos no alcanzan a estas zonas que están, digamos, apartadas de Kabul, porque aquí existe una pobreza, pero también es donde están los grupos radicalizados. Los grupos radicalizados que tienen esta interpretación radical del Islam justamente se asientan en estas zonas rurales, en estas zonas de extrema pobreza, y ahí es donde la mujer no tiene ningún derecho. O sea, en Afganistán tú vas a ver dos realidades claramente marcadas, ¿no? La mujer que logró salir adelante, ¿no? Por la educación, oportunidades, y el gran sector de mujeres que viven en esta parte, donde yo creo que ahí, más allá de mujeres que están protestando por sus derechos y que lamentablemente este es un gobierno pues que no cree en esto, aquí mucho tiene que ver la comunidad internacional. O sea, la comunidad internacional no puede abandonar de esta forma a estas poblaciones vulnerables porque deja de tener razón de ser. Los organismos internacionales, los estados se han unido, se han vuelto miembros de estas organizaciones justamente para defender los derechos de los ciudadanos, ¿no?, que conforman estos estados miembros. Entonces, dejarlos en el abandono es justamente dejar de lado esta causa natural de su conformación. Entonces, yo no veo por qué, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad para la adopción de esta última resolución, China y Rusia se han abstenido, ¿no? Y los otros 13 miembros lo han aprobado. O sea, ya más o menos tú estás viendo la orientación y qué países sí aprueban, ¿no?, este gobierno afgano, este gobierno talibán, y desgraciadamente invisibiliza este sector de la población que todavía necesita de esta fuerza, de esta ayuda humanitaria por parte de parte de todos los estados miembros que conforman las Naciones Unidas. Bueno, como bien dices, la situación es muy distinta para las mujeres en Kabul y para las mujeres que viven en el campo. Ahora, hablando de Kabul, se ha visto un caos, ¿no? Las imágenes que han recorrido la vuelta al mundo, de personas tratando de subirse a los aviones desesperados por huir en el aeropuerto de Kabul. Se sabe que los talibanes han dado una fecha límite, ¿no?, para que las personas que quieran salir del país puedan retirarse. Esa fecha límite ya pasó, pero estaba leyendo en la BBC que todavía hay esfuerzos por parte de países como Estados Unidos y, por ejemplo, esfuerzos de veteranos en Estados Unidos que están muy comprometidos con el país y que todavía quieren seguir esforzándose por lograr sacar a la mayor cantidad de personas del país. ¿Esto realmente va a ser posible o va a haber una oposición fuerte de los talibanes que no permita que más personas emigren del país? Uh-huh. Bueno, en realidad lo que se espera después de esta resolución que se ha dado el día de ayer, de la resolución que ha adoptado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que se espera es justamente que se unan, que se sumen más esfuerzos de los demás países a esta
lucha que creo que es de todos, es del mundo, ¿no? Definitivamente, al formar parte de un organismo internacional, el compromiso es para todos los Estados miembros, ¿no? Y importa muchísimo también el gesto político, el apoyo humanitario que pueda derivarse hacia Afganistán y sobre todo ayudar a aquellos que quieran salir de Afganistán, porque hay gente que sí quiere irse, que no cree, porque a ver, como si nosotros hubiéramos vivido un gobierno donde no existían derechos humanos, donde completamente era un gobierno radicalizado, donde había muertes, no había una administración de justicia, donde mujeres, niñas eran invisibles, los más pobres eran utilizados, no ha habido acceso a derechos sociales. Entonces yo creo que volviendo a saber que va a gobernarles el mismo gobierno, definitivamente lo que quieren es huir y tienen derecho, nadie puede impedirles este libre tránsito, inclusive de salir del territorio afgano. Y es ahí donde justamente se suma este compromiso humanitario de los estados, ¿no? Estados Unidos va a seguir apoyando, ¿no?, la salida del territorio afgano, sobre todo de poblaciones vulnerables como son las niñas, los niños, las mujeres, los adultos mayores y ciudadanos que quieran definitivamente abandonar el territorio, y los talibanes no deben de impedir esa salida, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienen que sumarse también ayuda, pero no olvidemos también la gente que se queda. La gente que se queda, vuelvo a repetir, gente en extrema pobreza que no está dentro de una agenda, digamos, de atención, sino lo que va a emprender el gobierno talibán es una reforma política para volver a instaurar sus principios, ¿no?, basados en esta interpretación de la ley Sharia. Ya el tribunal, quiero recordar también, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene distintos pronunciamientos, ¿no? Hay un caso emblemático de una mujer a la que se le aplicó en el gobierno talibán una ley para impedir que ella acceda al derecho de propiedad, al derecho de la herencia, ¿no? Y es una ley rigurosa y que no reconocía las normas civiles, la legislación que ya había sido aprobada por un Congreso, o sea, la ley religiosa por sobre la ley civil. Ya tenemos un antecedente, ya el tribunal ha rechazado la aplicación de esta ley Sharia, esta ley extrema, esta interpretación ley islámica, hay un precedente y esto se contrapone a un gobierno talibán de todas maneras. O sea, por eso es que yo no puedo creer en que realmente un gobierno talibán vaya a reconocer el respeto irrestricto a los derechos de las personas, ¿no? Ujú. Bueno, Elizabeth, como mencionas, la comunidad internacional tiene un rol muy importante en la defensa de las mujeres que aún permanecen en el país. Y bueno, se han hecho esfuerzos para lograr que las poblaciones vulnerables evacúen, pero ¿cuál puede ser, digamos, cuál puede ser el rol de la comunidad internacional para el caso de las mujeres que van a permanecer ahí, las mujeres pobres, las mujeres que más van a sufrir esta interpretación radical de la Sharia? Ujú. Bueno, vuelvo a repetir, lamentablemente hay que recordar que el año pasado Estados Unidos firmó un tratado de paz supuestamente con el gobierno, ¿no?, en Afganistán, para que pueda instaurarse nuevamente este gobierno talibán. O sea, ya había, pero que se haga sobre ciertas reglas, ciertas normas, donde se garantiza el respeto de los derechos de las personas. O sea, ya hay un antecedente de que Estados Unidos permitió que este poder talibán se instaure hoy en día en Afganistán, creyendo en que definitivamente los talibanes van a hacer caso a este compromiso. Bien, el día de hoy ya tenemos el gobierno talibán, está instaurado, y vemos aquí que las poblaciones vulnerables son las que más van a sufrir, las mujeres, ¿no?, las niñas que están y son invisibles bajo su legislación. Entonces, tenemos dos contraposiciones, ¿no? La ley civil que existe hoy en día, vigente en Afganistán, que es pro derecho de las mujeres, y la ley de los talibanes, que es bajo la interpretación de la Sharia, esta interpretación sunita, que no reconoce. Entonces, lo que podría suceder acá es que
en cualquier caso de violencia, cualquier caso de atropello a los derechos de las mujeres, ellos quieran hacer primar a través del Poder Judicial, ¿no? de los juzgados, esta ley Sharia por sobre la ley civil. Ya tenemos antecedentes, como acabo de mencionar, del Tribunal de Estrasburgo, ¿no? Entonces, esto es lo que más me preocupa a mí y me preocupa muchísimo porque aquí no, o sea, no es que no importe, claro, interesa rescatar a las personas, a las mujeres que quieren salir, pero esta situación de inseguridad jurídica para las mujeres que se quedan es algo que debe llamar la atención de los organismos internacionales. Hay que decir también que los organismos internacionales en este momento poco alcance tienen, a no ser que hagan pues una intervención militar nuevamente en Afganistán, ¿no? Claro. Queda agotar estos mecanismos democráticos, como son las resoluciones del Consejo de Seguridad, y ver que el gobierno talibán haga caso. Y si el gobierno talibán incumple el tratado de paz firmado el año pasado, el acuerdo de paz, si el gobierno talibán insiste en no respetar las leyes civiles que hoy en día favorecen a las mujeres y quiere imponer la ley Sharia, yo creo que ahí sí se podría justificar una intervención militar. O sea, ya tendríamos nosotros que ver el proceso histórico del reconocimiento de derechos de las mujeres que tanto les ha costado en Afganistán, para de la noche a la mañana perderlo con un gobierno que de repente no va a dar luces claras de que va a cumplir con este compromiso, ¿no? Entonces, digamos que en este momento lo único que queda es esperar la buena voluntad del gobierno talibán para acceder a cumplir con el tratado, ¿no? Y que las mujeres se pongan las pueda proteger y en todo caso permitir que las fuerzas humanitarias de los demás países ingresen al país afgano y que puedan dar asistencia a estas mujeres que se encuentran todavía en territorio afgano, ¿no? Y que se quede ahí una representación de Naciones Unidas para poder abogar por la defensa de los derechos de las mujeres. Estoy diciendo un escenario fantástico, ¿no? Ideal. Porque, ideal, ¿no? Pero ya también hemos escuchado que ya se han retirado los organismos por propia voluntad y bueno, entiendo yo que ahí no sería ya una defensa ocupacional propia en el territorio, sino que tendría que ser fuera a partir de estos organismos, de estos órganos de la ONU, como el Consejo de Seguridad, para comenzar a actuar, ¿no? Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy interesante conversar contigo. Creo que este tema estuvo muy en el centro de la discusión hace algunas semanas, pero conforme han ido pasando los días, ha pasado un poco, ¿no? Ya la gente no le presta tanto atención y creo que todos deberíamos estar vigilantes y bueno, desde RPP Noticias nos comprometemos a seguir informando sobre este tema. Muchísimas gracias. No, encantada de estar en este espacio y saludo y felicito realmente esta iniciativa porque sé que lo que hace es promover educación y conocimiento sobre temas tan importantes como este, como bien dices, ¿no? Que es realmente de importancia y para todos nosotros. Bueno, amigos de RPP Noticias, hemos estado con Elizabeth Sea y hemos conversado acerca de la situación de las mujeres en Afganistán. Con ustedes será hasta un próximo segmento internacional. Muchas gracias.